biología, de otras cosas no sé. Y de ahí vamos a ir desglosando edad por edad la temática, ¿no? El tema global que pues en este caso se trata de tumores. Entonces es bonito, es bueno, es adecuado el formato para hablar de muchos tumores en poco tiempo y de tratar de contextualizarlos según la edad a la que se puedan presentar más frecuentemente. Los tumores se pueden presentar a cualquier edad, pero tienen cierta predilección. Entonces de eso vamos a charlar hoy. Y trataré de emplear pocos términos técnicos, trataré de emplear lo menos que pueda el lenguaje clínico, trataré de hablar en un poco más de jerga popular, por si hay algún tipo de auditorio que no tenga conocimientos de este tipo. Entonces trataré de usar lo menos que se pueda estas herramientas. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar ya en forma a hablar de tumores benignos y malignos. Los tumores benignos y malignos se van a presentar a cualquier edad, van a tener, como les decía, predilección por cierta edad, ciertos tumores. Vamos a empezar a hablar del primer grupo de edad, que sería menores de 20 años. Luego hablaremos de la edad intermedia, de 20 a 35 años de edad, y luego los tumores más frecuentes después de los 35 años de edad. Hasta los 75, pongo. Ahí es donde recae la mayor cantidad de tumores malignos y pues vamos a recalcar eso y después vamos a ver por qué a los 75 años se interrumpe esta charla. Entonces vamos a empezar con el primer grupo de edad de 0 a 19 años. En los menores de 20 años el cáncer es poco común. Proporcionalmente el cáncer es más común después de los 40 a 50 años. La incidencia anual se ha reportado de 18.3 por 100,000 en este grupo de edad y representa solo el 1% de todos los casos nuevos de cáncer por año en Estados Unidos, que es de donde tenemos las estadísticas más confiables. En México, desgraciadamente, no disponemos de ellas. Entonces se calcula que ocurre 16,000 nuevos casos por año, por ejemplo, citando el 2017 en especial. Y para este individuo en este grupo de edad, menos de 20 años, como algunos de ustedes todavía pertenecen a este grupo, la probabilidad para desarrollar cáncer es de 1 en 300. O sea, al nacer tenemos esta probabilidad, 1 en 300 de desarrollar cáncer antes de los 20 años. Han mejorado las tasas de supervivencia en este grupo. Las tasas de supervivencia siempre se miden a 5 años. Eso es que el paciente tiene que sobrevivir 5 años para considerarse curado por nomenclatura. Y en este grupo de edad ha aumentado desde la década desde el 75 a 77, de 61% a actualmente el 84.8% de sobrevida de estos pacientes con cáncer a 5 años. Afortunadamente es poco común, pero ya la sobrevida está mejorando. ¿Cuáles son los tipos que vamos a ver en este grupo de edad? Los tipos de cánceres son principalmente los linfohematopoyéticos, leucemia linfoblástica aguda, que es la más frecuente, leucemia mieloide, enfermedad de Hodgkin, linfomas no Hodgkin. Esos en conjunto representan el 40% de todos los cánceres en menores de 20 años. Le siguen los cánceres del sistema nervioso central en el 30%, los tumores embrionarios y sarcomas en el 10% y muchas otras categorías de cánceres infantiles más famosos incluso en menor proporción. Y estas son las tasas o las tendencias en la incidencia y en la mortalidad en este grupo de edad de 0 a 19 años. La incidencia va aumentando. La incidencia va aumentando probablemente debido a que pues se diagnostican más, conocemos más la enfermedad en el niño, no se mueren sin diagnóstico, pero aparte parece ser que nuestro estilo de vida está incrementando esa tendencia. Afortunadamente les digo, la mortalidad es la línea roja que está en la pantalla, va disminuyendo paulatinamente. Depende de qué tipo de tumor sea el que se esté mencionando, porque pues
dependiendo del tumor, va a ser su edad predilecta de presentarse. Por ejemplo, en las barras azules estamos viendo a los menores de 14 años. La leucemia le gusta presentarse en menores de 14, 40, pues sí, de 40 y de 14 años. Y la edad predilecta es menores de 5 años incluso. Lo mismo va a suceder con los tumores cerebrales, pero en una menor proporción. A los tumores cerebrales les gusta presentarse en edad un poquito mayor, de 15 a 19 años. Lo mismo que el linfoma, la enfermedad de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Les gusta un poquito mayores. Aquí recalcamos los tumores gonadales de células germinales también tienen esta predilección por los mayores de 15 años. Ahí es donde empiezan a presentarse lentamente estos casos. Las causas de muerte, pues son predominantemente los tumores cerebrales en los menores de 14 años y predominantemente las leucemias en los mayores de 15 años. ¿Por qué sucede este cambio? Porque las leucemias tienen una mejor respuesta en niños muy pequeños y van a tener una respuesta un poquito menos favorable o más tórpida en los mayores de 15 años. Por eso las leucemias desplazan ligeramente a los tumores cerebrales en la causa de muerte en estos chicos. En México, y aquí quiero hacer el paréntesis de que agradezco a algunos de los alumnos porque me estoy robando las diapositivas que me presentan cuando me hacen sus pláticas para oncología, entonces algunas de estas me sirvieron también para esta plática y se los agradezco. En México se diagnostican cada año 5,000 casos nuevos de cáncer en menores de 18 años. Se ha demostrado un incremento de los tumores sólidos malignos, principalmente en los grupos muy pequeños, de 1 a 4 años, o en los grupos ya de mayor edad en la pediatría, que son de 15 a 19 años. El 75% de los casos diagnosticados son en etapas avanzadas. Implica que van a tener estos chicos una menor probabilidad de sobrevivir, así como un tiempo más prolongado de atención, además de tratamientos más costosos y menos eficaces. La gran mayoría de los tumores son de rápida progresión. Contamos aquí con las leucemias, los linfomas, los neuroblastomas, esos son de rápida progresión. Entonces necesitamos que el médico general los diagnostique tempranamente. ¿Cómo los vamos a diagnosticar? Pensar en solicitar un hemograma si hay palidez marcada, si hay cansancio marcado, si hay astenia, si hay irritabilidad no justificada. No digan que es niño berrinchudo, sino que algo está pasando en él. Fiebre de origen desconocido, adenomegalias generalizadas, hematomas, dolor óseo de más de un mes de evolución, o algunas infecciones recurrentes o persistentes de vías respiratorias superiores sobre todo. El linfoma, pues, si presenta adenomegalias, si presenta disnea, puede debutar con un síndrome de vena cava superior, que quiere decir que se congestiona por arriba del nivel de los pezones el retorno venoso, o puede haber distensión abdominal. Y tenemos que pensar que es una situación oncológica si hay adenomegalias no dolorosas, adheridas o duras, mayores de 2 centímetros o algunas veces hasta mayores de 1 centímetro. Malestar general, fiebre y o pérdida de peso. En el caso de tumores del sistema nervioso central, pues vamos a depender de la edad. La edad de menores de 2 años vamos a ver que se va a comportar de una forma más inespecífica. Tenemos que ser bastante acuciosos. Aquí tenemos un resumen de los síntomas: crisis convulsivas de nueva aparición, fontanela bombada, vómitos, aumento anormal de perímetro encefálico, estancamiento del desarrollo motor, alteraciones del comportamiento de la motilidad ocular, estrabismo de reciente aparición o ausencia del seguimiento ocular. Y en los mayores de 2 años o en los adolescentes, pues ya podemos emplear un poquito de más clínica y pues ya los síntomas ya podemos irlos preguntando. Entonces se debe realizar una prueba de imagen lo antes posible ante la menor sospecha de cualquiera de estas patologías. Los tumores del sistema nervioso central son bastante agresivos y muy rápidos de crecimiento. Entonces necesitamos su resonancia magnética nuclear lo antes posible, ante la menor sospecha. El neuroblastoma es un ejemplo. Hay datos de enfermedad metastásica a la presentación. Puede haber malestar general, palidez, dolor óseo, irritabilidad y fiebre que nos hacen confundirlo con una leucemia.
puede haber proptosis, puede haber dolor de espalda, debilidad de miembros inferiores, retención urinaria, dependiendo de dónde está localizado el tumor. Los niños menores de 1 año pueden presentar una masa abdominal, una masa torácica, los menores de 6 meses presentan progresión más rápida. Algunos debutan con nódulos cutáneos. Esos son los de mayor incidencia. Vamos a ir viendo los de menor incidencia. En esto ya viene el siguiente escalón, sería de los tumores óseos. El siguiente escalón hacia abajo. Los tumores óseos son muy frecuentes en menores de 20 años. El 80% se presentan en las extremidades, en la extremidad inferior predominantemente, hasta la mitad de los casos, y 24%, un cuarto de ellos, próximos a la rodilla. Va a haber como manifestaciones clínicas muy generales el dolor y la tumefacción. Va a haber una sensación de pesadez, una sensación de tensión, es máximo al final del día por el cansancio, remite durante el reposo, es más agudo si hay ya un tamaño suficiente que esté comprimiendo los nervios. Al haber tumefacción, pues va a haber más clínica y depende de la localización y del tamaño del tumor, y esto está en relación con la afectación del periósteo. Puede ser incluso el primer síntoma. Tenemos esta clasificación, los formadores de tejido óseo, benignos o malignos, con esos ejemplos, los formadores de tejido cartilaginoso, benignos o malignos, con esos ejemplos, y al final tenemos el tumor de células gigantes. El tumor de células gigantes, el nombre adecuado es osteoclastoma, es un tumor muy particular, puede ser benigno o puede ser maligno. O sea, en el mismo cuadro clínico están los dos tipos. Entonces, dependemos del patólogo y del comportamiento clínico para saber si este tumor se va a comportar de forma benigna o de forma más agresiva. El osteoma en particular es un tumor benigno, muy frecuente, no maligniza, es hueso maduro hiperdenso con cápsula fibrosa, de crecimiento muy lento y puede aparecer desde la infancia temprana, pero la manifestación es generalmente en jóvenes o adultos jóvenes. Puede aparecer en huesos membranosos de cráneo y cara. El osteoblastoma también es benigno, tampoco maligniza, es hueso maduro. El hallazgo es que tiene un nido central de material osteoide que aparece más radiolúcido en las radiografías simples. Puede alcanzar gran tamaño, más frecuente en varones, 2:1 sobre mujeres, y la edad de presentación ya está cerca de los 20 años, o sea, es más cerca del límite de este grupo de edad. Y muy frecuentemente, el 50% puede asentar en la columna. Y hablando de los malignos, afortunadamente no es tan frecuente, es un tumor muy maligno, que es el osteosarcoma. Afortunadamente responde muy bien a la quimioterapia, como los linfomas, como las leucemias, responde bastante bien a la quimioterapia. Y el origen es osteoblástico, es osteoformador, con sustancia osteoide, pero también puede ser condroformador, puede formar cartílago también. La aparición generalmente es a los 10 años o puede ser tan avanzada como los 25 años, pero en general es entre los 10 y los 15 años cuando se puede presentar este tipo de malignidad. Asienta generalmente en extremidades, ese es un dato característico y lo vamos a tocar un poquito más adelante, en los huesos largos, sobre todo de extremidades inferiores, más del 60% en extremidades inferiores, y también le encanta la rodilla. Arriba o abajo de la rodilla es su presentación habitual, así como en este caso. Este es un osteosarcoma de rodilla izquierda, es una cosa bastante grande, bastante severa, y pues ahí vemos la radiografía en donde hay una radiodensidad bastante amplia alrededor de los huesos, con destrucción muy frecuente de este mismo. Y pues aquí podemos buscar los datos clínicos, por ejemplo, el triángulo de Codman en estas radiografías, ¿no? Que nos va a ayudar para el diagnóstico. Entonces, precisamos de una radiografía en este tipo de tumores para saber su estirpe, su origen, su conducta biológica. En este caso es el sarcoma de Ewing o sarcoma de Ewing, como lo quieran pronunciar, es igual. Yo le entiendo más sarcoma de Ewing.
Entonces, este tumor es todavía más agresivo que el anterior. El sarcoma de Ewing presenta una mayor mortalidad que que el osteosarcoma clásico, porque es poco respondedor. Cuando lo conseguimos diagnosticar, está más avanzado, así como el que se ve en la figura, y la quimioterapia y la radioterapia no tienen tanta efectividad como el anterior. Puede haber un traumatismo o una lesión previa, y esto generalmente es lo que nos hace darnos cuenta del tumor. No es que el traumatismo per se haya ocasionado el tumor, como generalmente creen los familiares. No, se cayó jugando fútbol, se golpeó la rodilla y de ahí le salió el tumor. Eso no sucede. Ese traumatismo nos hizo sentir o nos hizo ver que ahí dolía o que ahí estaba el tumor. Entonces, la presencia de dolor en reposo, dolor en espalda, cojeras sin motivos aparentes puede ser la forma de presentación de este tipo de tumores, y no esperar a que se presenten en esta forma tan impresionante. Siguiente escalón, tumores testiculares. Ya vamos con los menos frecuentes. Los tumores testiculares en menores de 15 años son poco frecuentes, representan solo el 2 al 4% en global de los cánceres infantiles. El potencial maligno de estos tumores aumenta rápidamente después de los 9 años y va aumentando progresivamente para dispararse después de los 15. Los tumores benignos del testículo a esta edad, en niños más pequeños, son más frecuentes que los tumores malignos, ¿ok? Entonces hay que considerar siempre en niños menores, que sea un tumor benigno y no un cáncer. El cáncer en mayores de 15 años es cuando ya se empieza a presentar con mayor frecuencia. Aquí tenemos un ejemplo, desgraciadamente sí es un cáncer, el niño es pequeño, y vean todas los estudios que se le hicieron antes de operarlo. Tenemos resonancia magnética, ultrasonido, ultrasonido con efecto Doppler, etcétera, y todo apuntaba a que era un tumor maligno. ¿Ok? Para eso nos podemos ayudar los marcadores tumorales que ahorita vamos a mencionar. Y pues al final se le extirpa el testículo completamente. Vean, el testículo se extirpa sin lesión, completamente extirpado sin lastimarlo. Y aparte se tiene que extirpar el cordón espermático también. ¿Ok? El conducto, todos los conductos de sostén, lo más alto que se pueda extirpar. A eso se le llama orquiectomía radical, y esta es la imagen histológica del tumor, en este caso del bebé, que fue un tumor de tipo no seminomatoso, de este tipo, que es un tumor del saco germinal. Entonces, la clasificación de los tumores testiculares pues es muy amplia. Hay tumores primarios, que quiere decir que nacieron ahí. Hay tumores secundarios, que son los que llegaron ahí provenientes de otra fuente, como los linfomas, leucemias o de otro tipo metastásico. Y neoplasias paratesticulares, que son las más raras afortunadamente, pero también se pueden presentar, por ejemplo, sarcomas o algún otro tipo de tumores que nazcan a un lado del testículo. Y dentro de los primarios pueden ser de dos grandes grupos, o son de células germinativas o son no germinativas. De las células germinales son de dos tipos también, seminomas o no seminomatosos, y dentro de los no seminomatosos está toda esta variedad. Y en los no germinales, no de células germinales, generalmente caen los del estroma gonadal. Entonces, estos son todos los tumores malos o tumores malignos que nos pueden ocurrir antes de los 20 años de edad. Entonces, tenemos que sospechar en este grupo de pacientes que no son cánceres de primera intención, o sea, los más frecuentes, pero sí tenemos que ver que no lo vayan a hacer, porque sí pueden ocurrir. Pasamos ahora al siguiente grupo etario, de 20 a 35 años de edad. Vamos a ir aumentando siempre paulatinamente el número de tumores malignos en proporción. Los tumores testiculares, para empezar a hablar de los mismos, a los 20 años se presentan muy frecuentemente. Es una edad, la edad más común de presentación para un tumor sólido en varones de 20 a 30 años de edad, es el tumor testicular. Entonces, si estamos en esta
sobre todo algunos de la audiencia que estamos en esta edad de 20 a 30 años de edad, tenemos que, si en dado caso de que tengamos alguna anormalidad en los testículos, tenemos que pensar que estamos en alto riesgo de tener un cáncer a esta edad. En cuanto a la raza o a la etnia, son más frecuentes en caucásicos que en afroamericanos en una proporción 4:1 en los Estados Unidos, que nos sirve de referencia. Es más frecuente del lado derecho al lado izquierdo. Siempre me preguntan por qué. Generalmente no se puede contestar en la lateralidad en ningún tipo de tumor. ¿Por qué es más frecuente en una mama que en otra? ¿Por qué es más frecuente en un testículo que en otro? Etcétera. El estado socioeconómico alto es más frecuente visto en este tipo de pacientes, 2:1 en comparación con el estado socioeconómico bajo. Y es elevada su frecuencia en ciertos países como Alemania, Suiza, Escandinavia, es intermedio en Estados Unidos y el Reino Unido, y es bajo en África y Asia. Y según la edad, pues pueden también haber variaciones de la histología. Estos son los tipos. Del lado izquierdo tenemos los tipos de tumores testiculares y del lado derecho tenemos la edad de presentación. A edad pediátrica son muy frecuentes los teratomas en este grupo de tumores. Y también en la infancia el tumor de saco germinal, como en el caso clínico que acabamos de pasar. El seminoma, un tumor germinal tipo seminoma, se presenta en mayores de 35 años y en menores de 35 el coriocarcinoma. En menores de 30 el carcinoma embrionario y el teratocarcinoma mixto. Y un poquito más de más avanzada edad, otros tipos menos frecuentes, por ejemplo el linfoma. Marcadores tumorales. Los marcadores tumorales clásicos para el cáncer testicular, estos no se elevan en los tumores testiculares benignos. Por lo tanto, en un bebé menor de 4 años, de 1 año, de meses, podemos tomar estos marcadores que son los que se mencionan en la parte izquierda de la diapositiva, sobre todo los dos primeros, la alfa-fetoproteína y la fracción beta de gonadotropina coriónica. Por eso es tan famoso esto de que me hicieron la prueba del embarazo siendo hombre y salí positiva, ¿no? Esa es la prueba del embarazo, la fracción beta de gonadotropina coriónica. Si sale positiva, no te alegres de que estás embarazado, más bien preocúpate porque tienes muy probablemente un tumor no seminomatoso, que es un cáncer testicular muy agresivo. En el caso de los seminomatosos, estos también pueden elevar, pero es menos frecuente que eleven. Y eso también nos sirve para diagnóstico diferencial. Primero, de que sea benigno o maligno, y después de que sea de tipo no seminomatoso o seminomatoso. Les digo, la alfa-fetoproteína también se puede usar como complemento en los seminomatosos. Sale normal y sale muy elevada en los no seminomatosos. Y otros, por ejemplo, la LDH, también va a haber cierta discrepancia, cierta elevación, más en los no seminomatosos. Los lipomas son benignos, no se hacen cáncer. Los lipomas son muy frecuentes en todas las edades, pero más a esta edad. Son poco frecuentes en menores de 15 años, pero suelen ir apareciendo después de los 20 años y van aumentando en frecuencia conforme avanza uno en edad. Representan el 1% de todos los tumores en general, o sea, es no tan baja la frecuencia. Y en los tumores malignos, y en los tumores de partes blandas representa el 16% hasta la mitad de este tipo de tumores de partes blandas. O sea, no vamos a sospechar un lipoma si tenemos un tumor de hueso. No vamos a sospechar un lipoma si tenemos un tumor testicular, del testículo propiamente dicho, o un tumor en la mama, ¿ok? Pero si es en partes blandas, que no sea un órgano, es muy frecuente. Hasta el 50% de este tipo de tumores se presentan sobre todo en tejido conectivo no especializado. Es muy rara su transformación maligna y en eso descansamos siempre cuando el paciente llega preocupado a la consulta. Tengo un lipoma, esto se me va a hacer cáncer con el tiempo y está avanzando el tiempo. Entonces no hay que tranquilizar al paciente, esto no sucede. No hay transformación, prácticamente no hay transformación maligna en este tipo de tumores. Es muy rara y cuando se da,
es muy probable que ya era un cáncer de bajo grado desde el inicio y entonces pues nada más se tornó de alto grado. Es más habitual en individuos obesos, no engorden. Los lipomas son más comunes en individuos obesos y el lipoma va a ir aumentando de peso conforme el individuo se haga más obeso, pero si uno adelgaza, el lipoma no adelgaza. Una vez ya formado, ya el lipoma se queda ahí. Ya no vamos, podemos estar flacos, 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 pero el lipoma sigue ahí de la misma, de las mismas características. Siguiente escalón, tumores de ovario. Estos tumores del ovario constituyen una buena fuente de ingreso para los ginecólogos porque constituyen hasta el 10% de las consultas ginecológicas. Afortunadamente, el 80% de los tumores de ovario son benignos y van a ser más benignos conforme sean más jóvenes los pacientes. De 20 a 44 años de edad, los pacientes van a tener predominantemente tumores benignos, hasta el 90% o más. Y en caso de que ya aumente la edad de 45 años en adelante, van a ser más frecuentemente tumores malignos. Sin embargo, también se presentan, aunque raros, tumores malignos a los 20 años de edad en el caso del ovario. La clasificación, los más conocidos son los no neoplásicos, sobre todo en esta edad, son quistes funcionales, situaciones benignas que no tienen que ver con las neoplasias. Y dentro de las neoplasias, benignas o malignas, pueden ser el primer grupo, epiteliales, las más frecuentes, el 80%, estromales en segundo lugar con el 10% y germinales en el tercer lugar con el 5%. Aquí hay que hacer un paréntesis, en las primeras décadas de la vida pueden presentarse también tumores del ovario, incluso yo operé a una niñita de 9 años que tenía un cáncer del ovario, un cáncer completo, un cistadenocarcinoma seroso del ovario en una niñita de 9 años. Entonces sí pueden presentarse, pero son la excepción más que la regla. En las primeras décadas de la vida pueden presentarse teratomas, como lo han visto en sus clases de embriología. También pueden presentarse otro tipo de tumores. Los más frecuentes son los cistadenomas serosos, benignos, y cistadenomas mucinosos, que son benignos también. Este es el teratoma. Este es el que es más frecuentemente visto a esta edad. Es muy frecuente encontrar a una niña de 20, 25 años que tenga un tumor ovárico. Muy frecuentemente pueden ocurrir de forma bilateral. Eso es un problema por cuanto a la reproducción, porque entonces pues la paciente se va a quedar sin ovarios y pues ahí tenemos que recurrir a otras herramientas para que se pueda embarazar. El teratoma quístico maduro es benigno totalmente. Si ven aquí el apellido inmaduro, es malo. Entonces ya pensamos en un cáncer, nada más con que tenga el apellido inmaduro. Pero si es maduro, es un tumor benigno, aunque se vea así de feo. Y se puede ver todavía más feo. Tiene sebo, tiene pelos, tiene dientes, cosa fea. Entonces, cuando lo extirpamos, procuramos no abrirlo, lo abre el patólogo ya en la comodidad de su oficina, pero cuando estamos en la operación, procuramos no manipular. Este es otro tipo, afortunadamente más frecuente, es muy sensible a la quimioterapia, así que si nos lo encontramos y sospechamos de él, que se llama disgerminoma, hay que tratarlo conservadoramente. Solo se le extirpa un ovario, se le deja el otro y se le da quimioterapia y muy frecuentemente se curan estas pacientes. El disgerminoma es lo mismo en el ovario que el seminoma en el testículo. ¿Ok? Y del estroma gonadal, pues aquí tenemos los tumores que nacen de las células de la granulosa. Hay tumores de granulosa, tumores de Leydig, de Sertoli, de todos estos tipos de estroma. Y los más frecuentes, pues son los epiteliales. Los tumores serosos, hasta en el 70% de los casos. Y ahí todos los demás que son mucho más raros dentro de los subgrupos epiteliales. Y esos son ejemplos. Un cistadenoma seroso bilateral, ahí está el derecho y está el izquierdo. El cistadenoma seroso es benigno, pero destruyó los dos ovarios, así que no hay que dejar que esto pase. El grupo limítrofe
es un grupo muy particular de tumores, aunque se llame seroso y aunque se llame papilar, pues vean todas las papilas que está mostrando ese tumor. El hecho de ser limítrofe quiere decir que el patólogo encuentra datos sospechosos o que pueden ser de una conducta biológica un poco más agresiva. Entonces se colocan en el grado intermedio entre los benignos y los malignos. Y este que sigue, pues sí, ese sí es un maligno completamente. Es el carcinoma seroso o cistadenocarcinoma seroso. Y su contraparte mucinosa, el cistadenocarcinoma mucinoso. Pasando a otro escalón, los leiomiomas uterinos, quizá mucho más frecuentes que los cánceres del ovario. Pueden afectar hasta el 30%, afectar quiere decir dar síntomas en el 30% de mujeres mayores de 35 años de edad. Este caso está publicado y no es afortunadamente lo común. Este es un leiomioma cervical gigante, nació en el cervix, destrozó todo el útero, se puede ver ahí el cervix en la punta de la pinza y el útero aquí a un ladito y todo lo demás es tumor. Afortunadamente es benigno. Entonces, en las mujeres mayores de 35 ya hay que pensar muy seriamente en los leiomiomas o fibromas, también les dicen leiomiomas, les dicen miomas, les dicen fibromas, es exactamente lo mismo. Y estos son los que dan síntomas, los que ya alcanzan cierto tamaño para dar síntomas, o que el ginecólogo los detecta por ultrasonido. Pero muchas otras mujeres tienen miomas ahí pequeñitos y no los van a sentir durante su vida. Las indicaciones para operar un mioma son 3: dolor, sangrado o el tamaño. El tamaño que encontramos muy frecuentemente, que ya los ginecólogos no lo operaron y nos lo mandan a nosotros para que los extirpemos. Esos son los tumores de la esfera reproductiva. Ahora vamos con tumores hormonales, los tumores mamarios. Los tumores mamarios benignos son frecuentes, son comunes. El más común es el fibroadenoma, es el tumor mamario más común en mujeres adolescentes y adultas jóvenes. Como su nombre lo dice, es una mezcla de tejido fibroso y glándulas, fibroadenoma. El pico de edad es de la tercera década, sin embargo vemos adolescentes que traen este tumor. Son circunscritos, muy móviles, no dolorosos, en alto porcentaje pueden desaparecer con la edad. Entonces nada más mantenerlos en control. Si el ultrasonografista nos garantiza que es un fibroadenoma, entonces podemos mantenerlo solo en vigilancia. El paciente a veces por cancerofobia dice, no, quiero que me lo quiten mejor. Y es una sana conducta. El otro tipo de tumores benignos es el papiloma intraductal. Afortunadamente no es tan frecuente, pero sucede que crece un tumor dentro de los conductos mamarios, los conductos galactóforos subarriolares. Hay inflamación periductal, hay esclerosis de conductos y puede haber salida de material, de algún material por el pezón. Si es un material seroso, no hay problema. Si es un material sanguinolento, entonces tenemos que pensar que este tumor ya está creciendo y hay alta probabilidad de malignización. Hay probabilidad de fibrosis, probabilidad de infarto, probabilidad de metaplasia escamosa y es una lesión precancerosa. Entonces, este sí se justifica extirparlo con todo y sus conductos que le estén originando. Y en esta imagen vemos una síntesis de todo lo que puede ocurrir en la mama. Del lado izquierdo, el lóbulo normal con sus conductos normales que desembocan en el pezón. En medio tenemos los benignos. Hasta atrás los hemangiomas, muy profundamente, que son tumores vasculares, tumores de origen vascular, los benignos. Los tumores benignos que mencionamos ahorita, los fibroadenomas, que es una mezcla de fibrosis alrededor del conducto y del adenoma proveniente del conducto en sí. Y de este lado, la hiperplasia epitelial. La hiperplasia epitelial quiere decir que hay una proliferación aumentada dentro de los conductos, que no es cáncer, pero que puede llegar a presentar atipias. En cuanto presente atipias, amerita tratamiento. Y aquí en la desembocadura de los conductos en el pezón tenemos al papiloma que acabamos de mencionar, papiloma intraductal, ahí está dentro del conducto.
Del lado maligno, del lado derecho, tenemos muy profundamente al angiosarcoma, que es la variante maligna del hemangioma. El hemangioma no se hace angiosarcoma, sino que son nada más variantes que suceden. El angiosarcoma es el maligno y el hemangioma es el benigno. Y dentro de los cánceres propiamente de la mama tenemos al carcinoma in situ, DCIS, quiere decir carcinoma ductal in situ en inglés. Esas son las siglas que se ponen siempre. Y está como la hiperplasia epitelial dentro de los conductos, dentro de los lobulillos. Cuando ya rompe los lobulillos se torna en un carcinoma invasor de la mama. Y la variante maligna del fibroadenoma es el tumor filodes. Es la variante maligna, aunque hay tumor filodes también benigno. Estos son cambios proliferativos, por ejemplo, la hiperplasia ductal y lobular o la hiperplasia ductal y lobular atípica. Cuando es atípica es una lesión precancerosa, aclaramos ahorita, y se asocia muy frecuentemente a microcalcificaciones, a un riesgo más aumentado de cáncer que en la población general. Entonces, si lo detectamos, tenemos que dar tratamiento, porque es una lesión precancerosa. Y ya el último grupo que vamos a mencionar es el de mayores de 35 años y hasta 75 años. ¿Por qué? Conforme va aumentando la población en edad, la población en general, ahorita estamos entre 78 y 80 años como expectativa de vida al nacer en el hemisferio occidental, y esto pues nos hace ver cada vez más tumores en mayores de 75 años. Sin embargo, las guías solo mencionan hasta los 75 años. Eso no quiere decir que ya, ¿no? Nos salvamos del cáncer a los 75 y de los 76 en adelante ya no nos va a dar cáncer. Eso no sucede. Hay gente de 90 años que tiene cáncer, hay gente de 100 años que tiene cáncer. Esto es pues bastante más raro, pero como las guías nada más toman hasta los 75 años de edad, pues lo que podemos hacer de recomendaciones también va a ser limitados por esas guías hasta esa edad. En el caso de la mama, ahora sí, los cánceres de mama son los tumores malignos más frecuentes en mujeres, seguidos por los cánceres de cervix y de colon en las mujeres. En los varones, pues es el de próstata, como vamos a mencionar más adelante. Hay una mayor incidencia en los países desarrollados. Es el segundo asesino más frecuente después del cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es el asesino número 1 y el cáncer de la mama es el asesino número 2. El cáncer de pulmón afecta a ambos sexos por igual y el cáncer de la mama pues va a asesinar solo mujeres. Los factores de riesgo son predisposición genética. Para aquellos que estamos en las clases de genética, vamos a ver también en oncogenética que tener un familiar de primer grado con cáncer nos da mucha susceptibilidad a este tipo de enfermedad. Cambios proliferativos, como mencionamos anteriormente, sobre todo los que tengan atipia, son los que son precursores de este tipo de problemas neoplásicos. Y el estrinismo crónico, o sea, que tengamos mucho estrógeno, bueno, que tengan las niñas, mucho estrógeno por una menarquia temprana y una menopausia tardía con pocos o nulos embarazos. Eso quiere decir que hay mucho estrógeno en su vida reproductiva y esto al final les afecta a desarrollando un cáncer de mama. Y entonces tenemos que destacar aquí la importancia del control preventivo, la detección oportuna del cáncer de mama, esto siguiendo las guías de recomendaciones clínicas que nos dicen que la mastografía tiene su papel predominante. ¿Cómo los vamos a clasificar? Pueden ser in situ y pueden ser lobulares. Ductales, se van a llamar entonces ductal in situ o intraductal. Pueden ser in situ y lobulares, se van a llamar lobular in situ. Pueden ser invasores y ductales, se van a llamar ductal invasor, o pueden ser invasores y lobulares, lobular invasor. Esta es como que la guía más sencilla para la clasificación, pero hay otros 12 tipos diferentes de cánceres que no están englobados, mucho menos frecuentes obviamente. Esos son los más frecuentes. ¿Y cómo los vemos en la mastografía o en la mamografía? Van a ver o una masa, como el lado izquierdo, aquí tenemos una bolita blanca en la mastografía, y esto se ve mejor si la mama ya está muy grasa, o sea que tenga más color negrito dentro del seno, entonces ya destacan más estas bolitas blancas que son tumorales.
Y podemos ver también que sean puros puntitos blancos, microcalcificaciones agrupadas. Esas son también dato de malignidad, microcalcificaciones agrupadas. Y la apariencia global, si es una imagen blanca redondeada, muy delimitada, muy bien delimitada, es más probablemente benigna. Y si es maligna, va a ser espiculada, va a ser como una estrella, va a tener muchos bracitos o muchas extensiones peritumorales. Entonces, la apariencia espiculada nos sugiere una malignidad. Y vean cómo en comparación con todas las otras enfermedades, en este grupo sobre todo de edad, el cáncer ocupa esta raya que está muy superior, una raya horizontal negra que atraviesa toda la gráfica, únicamente por debajo de las enfermedades del corazón. Las enfermedades del corazón están lentamente siendo mejoradas y van disminuyendo, 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 y ya se acerca mucho a cruzarse con la curva la curva horizontal prácticamente plana de las neoplasias malignas en Estados Unidos, por ejemplo, que ya se piensa que a nivel mundial en el 2050 el cáncer va a ser la primera causa de enfermedad. Entonces ya vamos a estar por arriba de esta línea de las enfermedades cardíacas. Y aquí están abajo todas las otras enfermedades más frecuentes en el humano. Entonces, el cáncer es predominante, el cáncer es muy frecuente en esta edad sobre todo, estamos hablando de los ya mayores, sobre todo mayores de 50 años. Y vean los números, ya se acerca mucho a los números de enfermedad cardíaca. Estas son cifras del 2009. Y en el 2019 vemos que las causas, según si es hombre o si es mujer, las tres primeras causas son en el hombre, cáncer de próstata en 20%, cáncer de pulmón y de bronquios en el 13% y cáncer de colon y recto en el 9%. Y en la mujer, cáncer de mama en el 30% de los casos, o sea, una de cada 3 mujeres a esta edad, mayores de 40 años, pueden tener este problema. En cáncer de pulmón, 13%, y el cáncer de colon y recto en el 7% de los casos. Y pues está bastante separado el problema del cáncer de mama en comparación con los otros tipos de cánceres. Entonces aquí lo podemos ver gráficamente. Y al nacer, las mujeres tienen a través de su vida la probabilidad de desarrollar cáncer 1 de cada 3. O sea, el 33% de las mujeres al nacer ya tienen probablemente la susceptibilidad para desarrollar un cáncer o van a desarrollar un cáncer a lo largo de su vida. ¿Qué cáncer? Pues depende de qué factores tengan en su familia o en su persona. El cáncer de mama es tan frecuente como 1 en 8. O sea, de cada 8 mujeres, una va a tener cáncer de mama. Y así, en los determinados tipos de tumores, también va sucediendo algo similar. Esto de 1 en 8 es en poblaciones caucásicas, es muy elevado. En nuestra población, afortunadamente, no es tan elevado. Aquí debe ser menor de 1 en 12, pero de todos modos es bastante importante como causa de enfermedad. Así como les menciono, dependiendo del grupo étnico, va a ser la probabilidad de incidencia por cáncer. Es más frecuente en los varones, que es las barras rojas, y es más frecuente en los caucásicos o en los afroamericanos. ¿Ok? Las dos primeras pares de gráficas. Afortunadamente nosotros aquí en la última no tenemos tan alta incidencia, no es tan baja tampoco, nos ganan los asiáticos en la baja, pero también tenemos una frecuencia no tan alta, ¿no? Y como mencionaba, los hombres más frecuentemente, la línea azul, que las mujeres van a desarrollar cáncer en general. Y el cáncer que vamos a desarrollar los varones, también tenemos 1 en 3 probabilidades de desarrollar cáncer a lo largo de nuestra vida, y el cáncer más frecuente va a ser en la próstata, casi tan frecuente como el cáncer de mama en los caucásicos. En la próstata, eso sí no nos salvamos. Hay mucho cáncer de próstata en todo el mundo y afortunadamente este cáncer no es tan agresivo como los que le siguen, el pulmón, etcétera. Entonces, pues en eso, a pesar de ser tan frecuente, no es tan agresivo. Y aquí también vemos como en la mama, en la próstata también se separa mucho de todos los demás. Afortunadamente,
va disminuyendo su incidencia después de haber alcanzado un pico al finales del siglo pasado. Y aprovechamos para dar el comercial, que septiembre es el mes de conciencia para cáncer de próstata. Entonces, convenzan a sus conocidos para hacerse su antígeno prostático específico y su detección oportuna de cáncer de la próstata. Porque pues sí nos va a dar bastante problema el cáncer, pero afortunadamente les menciono, el cáncer de próstata es el segundo lugar de mortalidad, lo sobrepasa en mucho el cáncer de pulmón en 24% en los varones. Lo mismo en las mujeres, el cáncer de pulmón es el 23% de las muertes, sin embargo el cáncer de mama mata muchas mujeres, el 15% de esas mujeres. ¿Y a qué lo atribuimos en el caso de cáncer de pulmón? Por la alta mortalidad que tenemos por cáncer de pulmón en ambos sexos, al fumar, solamente al fumar. Vemos aquí las principales enfermedades en el humano. Acá abajo a la derecha tenemos la enfermedad isquémica del corazón, que se explica en 28.4% por el fumar. Aparte, abajo a la izquierda, dije a la izquierda, bueno, a la derecha la enfermedad isquémica del corazón, a la izquierda la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que también en 21% se va a explicar por fumar. Y el cáncer de pulmón, arriba a la derecha, en 29.1% va a ser secundario al fumar. ¿Qué pasa si nosotros eliminamos el fumar de nuestras vidas en todo el mundo? Se acaba el 30% de los cánceres. Así, de un plumazo podemos acabar al 30% de los cánceres por el cesar el tabaquismo. Si eliminamos el tabaquismo, se eliminan el 30% de los cánceres, el 30% de enfermedades cardíacas, el 30% de enfermedades pulmonares. En el otro 30 o 35% tenemos los malos hábitos actuales, incluyendo la obesidad, la dieta mala, el estilo de vida sedentario. En el 35% de los casos explican el cáncer. También nos da cáncer por eso, por estar gordos y por estar nada más echados, sedentarios, sin hacer ejercicio. Entonces, tenemos que combatir eso con una dieta sana y con ejercicio. Y otras causas menos relevantes, de aquí lo último es lo que quiero recalcar, es los defectos familiares en los genes que explican el 5 a 10% de cáncer heredado. El impacto global de la enfermedad en general, es que causa en el 2005 causó 58 millones de muertes en el mundo y el cáncer causó el 13% de estas, 7.6 millones de todas las muertes. ¿Qué cánceres? El de pulmón principalmente, como hemos venido diciendo en las últimas diapositivas. Estómago, hígado, colon y mama condicionan los otros porcentajes de muertes. Y el impacto global del cáncer en particular, del cáncer en especial en esta enfermedad, el GloboCan, que son los registros mundiales en el 2008, mencionan que pues hubo las 7.6 millones de muertes por cáncer cada año, pero también hubieron 12.7 millones de nuevos casos por cáncer. El 56% de estos nuevos casos y el 64% de estas muertes ocurrieron en países en vías de desarrollo, como el nuestro. El cáncer de mama es el primer lugar en las mujeres, como casos nuevos de cáncer, 23% de los casos, y el 14% de las muertes. Y el cáncer de pulmón es el primer lugar de muerte por cáncer en varones, comprendiendo, y en ambos sexos, como habíamos mencionado anteriormente, comprendiendo el 17% de los casos y el 23% de las muertes por cáncer. ¿Cuál es la receta que les voy a recomendar? Al final, estas son las recomendaciones. Después de hablar tanto, es 1, no tabaco. Eliminar el tabaco de nuestras vidas. Le damos solo trabajo al oncólogo, es lo único que hacemos. Mantenemos a la familia del oncólogo fumando. Bueno, también a las familias de los que trabajan en esta industria. Comer saludable. Tenemos que comer saludable. Tenemos que evitar engordar, disminuir mucho las calorías. Se ha visto, hay estudios, muchísimos estudios epidemiológicos en cáncer, que disminuyendo las calorías de nuestra vida, eliminamos mucho del cáncer, eliminamos el riesgo. Y por último, actividad física. Incluso cuando ya nos dio cáncer, el seguir haciendo ejercicio de gimnasio o en exteriores es muy bueno porque va a haber una mejor
sobrevida del paciente con cáncer. Imagínense los beneficios si todavía no tenemos el cáncer. ¿Ok? Eso es todo lo que tenía que platicarles el día de hoy. No sé si quieran seguir comentando algo en particular sobre un aspecto. Son bienvenidas las preguntas.